Muy buenas compañeros, me presento, soy Cristian Daniel Méndez Ramos de la Universidad Tecnológica de León. Este es- Quisiera enseñarles una pequeña información que tal vez muchos ya sepan, pero otros no, y quisiera compartirles sobre qué es la inyección de plásticos. Bueno, esto deriva muchas cosas, pero quisiera darles una pequeña introducción un poco corta para que sepan a fondo qué es y lo iremos desglosando poco a poco. Bueno, como hemos comentado, ¿qué es la inyección de plásticos? En ingeniería, el molde por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero, en estado fundido en un molde cerrado de presión frío a través de un orificio pequeño llamado compuerta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos un molde de una figura, la que más les guste. Entonces, tenemos que inyectar un polímero que mediante los componentes de una máquina que les comentaré al rato, se va a inyectar. Eso tenemos que tener plástico fundido que entrará dentro de nuestro molde creando la pieza. Entonces, también en este molde el material se solidifica, comenzando a cristalizar los polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. Entonces, como les dije, se cierra el molde, se mete el polímero fundido, se espera que se endurezca y después de endurecerse, pues ya retiramos el molde, bueno, lo abrimos y sacamos la pieza que nosotros queramos. Bueno, entonces ahora les hablaré sobre los tipos de inyección. Aquí les presento el primero, que sería el moldeo por inyección, que es como el que ya les había comentado. Es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero o cerámico en estado fundido en un molde cerrado a presión de frío a través de un orificio pequeño. Aquí tenemos lo que sería como parte de la máquina que nos está mostrando el moldeo por inyección de que tenemos la extractora, donde aquí entra todo, todo el polímero. Entonces va recorriendo por el tornillo el polímero, llegando a tu molde metálico. Entonces aquí entra, se para la máquina, se retira lo que será la extractora y en eso los cilindros hidráulicos se abren dejando solamente el molde y así dándote la pieza final que sería la que tú quisiste. Ahora vamos por la segunda, que sería el moldeo por conformado. El moldeo por conformado o moldeo por compresión es un proceso de piezas en el que el material generalmente es un polímero. Es introducido por un molde abierto al que luego mismo adopte la forma del molde y por calor para que este material re- reticule y adopte la forma. O sea que aquí tenemos el molde por conformado o compresión donde no se ocupa polímero caliente, sino que simplemente se ocupa un polímero bueno, a temperatura ambiente, para decirlo así, donde tenemos nuestro molde, que sería este mismo. Aquí lo que se ve aquí, la montañita, es el mismo polímero que se le va a poner. Entonces, para que nosotros tengamos nosotros nuestra figura o nuestra pieza, necesitamos mucha, pero mucha presión. Entonces, toda esa presión que le vamos a dar al molde se va a repartir entre todo el polímero, creando la figura que nosotros queramos. Después de retirar la presión del molde, lo podemos abrir lentamente y va a generar la forma que nosotros le dimos al molde. Esto presionando ya sea con prensas mecánicas
o algo que te genere una gran fuerza de presión para que tengas estos resultados. Ahora vamos con otro, que sería el moldeo por soplado. Este curiosamente se utiliza mucho en las fábricas de botella. Tienen el molde ya hecho y tienen el polímero caliente. Entonces lo que hacen es como un globo. Ponen el globito aquí, que sería todo esto, como este sería nuestro globo. Entonces el molde, aquí en el globo le dejamos, bueno, se le avienta al aire y al aire le va dando la forma. Este moldeo por soplado es el cual se produce en objetos de plástico huecos como botellas y es un proceso semicontinuo que incluye dos pasos: la extracción de un polímero fundido. Entonces, aquí tenemos el cilindro hueco de plástico, nuestro globito, por decirlo así, el molde cerrado, le aventamos aire al molde, entonces el soplado y enfriamiento ya se da continuamente, esto dándonos así la figura que nosotros queramos. Y ahora, para terminar, les compartiré los elementos de una máquina y equipos periféricos de procesos de la inyección. Muy bien, aquí tenemos nuestra máquina. Les iré diciendo los objetos que tenemos y los elementos de la misma máquina. La máquina de inyección contiene un programa de mantenimiento preventivo, procedimiento de paro, equipos periféricos, transporte de materia prima, equipos de mezclado, equipo de secado, equipo de enfriamiento, molinos, bardas transportadoras y robótica. Aquí más a fondo dentro de la máquina tenemos lo que es la tolva, donde nosotros vamos a meter el polímero en una forma que no esté caliente, o sea que todavía esté el plástico, pequeñas bolitas de plástico. Lo que hace este sistema es que entra por esa tubería, llega al cilindro de calefacción, donde 4 resistencias o hasta más resistencias empiezan a calentar el mismo plástico. Entonces todo este plástico caliente se va a lo que es la boquilla del molde. Y aquí tenemos el mismo molde. Aquí tenemos que tener en cuenta que la tapadera del molde es la boquilla, donde tiene que entrar el mismo cilindro tiene que entrar perfección, y donde va a dejar caer pues nuestro polímero caliente. Entonces aquí tenemos el sistema de cierre, que con presión lo va cerrando para que estos dos queden juntos, para que al momento de poner el polímero caliente se le vaya echando y le vaya dando la forma. Aquí tenemos el pistón de inyección, que es lo que hace que recorra lo que sería el cilindro y lo que hace que se vuelva a retraer. Aquí tenemos el sistema de alimentación de nuestra propia máquina. Aquí tenemos un plato móvil, un plato fijo, y aquí normalmente tenemos nosotros unas compuertas para que no podamos entrar dentro de la máquina y hacernos algún daño. También tenemos otros sistemas robóticos, que serían pues ya más automática la máquina. Y pues para concluir, les voy a dar una pequeña conclusión sobre la inyección. Entonces tenemos nosotros los polímeros pues fríos, y al momento de meterlo a la máquina se empieza a calentar, y esto va dándole forma a un plástico caliente, y ya cuando lo tenemos en el molde se cierra por completo y nos va a dar a nosotros nos va a dar nuestra figura que queramos o que hayamos hecho en una práctica. Y pues muchas gracias. Y compañeros, solo quisiera comentarles que eso es todo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.